Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de nuestros estudios bíblicos de la Iglesia Episcopal San Jorge. Hoy vamos a estudiar el segundo capítulo del libro del profeta Daniel del Antiguo Testamento. Antes de comenzar nuestro estudio, sin embargo, vamos a orar para pedir que Dios nos guíe y que nos ilumine para que podamos aprovechar del estudio de la palabra de Dios escrita. Oremos. Santísimo Dios, tú que permitiste que se escribieran las sagradas palabras de la Biblia, pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos entender su mensaje, para que nos fortalezcamos en la fe y que podamos ser seguidores de tu Hijo Jesucristo, de quien hablan todas las Escrituras. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre del mismo Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, el segundo capítulo de Daniel es un capítulo bastante largo. Tiene 49 versículos. Se podría dividir entre 2 o 3 secciones más o menos grandes. Pero hoy vamos a leer todo el capítulo y comentar sobre él, comenzando desde su principio, y vamos a dividirlo en porciones más pequeñas para que podamos ver precisamente cómo el autor revela el mensaje de ese libro. Entonces, capítulo 2, versículo 1 en adelante. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño. Se sobresaltó y no pudo seguir durmiendo. Mandó llamar a los magos, astrólogos, agoreros y adivinos para que le explicasen el sueño. Cuando llegaron a su presencia, el rey les dijo: he tenido un sueño que me ha sobresaltado y quiero saber lo que significa. Respondieron los adivinos: vive el rey eternamente. Cuente su majestad el sueño y nosotros explicaremos su sentido. El rey les dijo: ordeno y mando, si no obedecís el sueño y su interpretación, os harán pedazos y demolerán vuestras casas. En cambio, si me explicáis el sueño y su interpretación, os colmaré de dones, regalos y honores. Por tanto, decidme el sueño y su interpretación. Ellos replicaron: Majestad, cuéntanos el sueño y explicaremos su sentido. El rey repuso: está claro que intentáis ganar tiempo, sabiendo que he ordenado que si no me contáis el sueño, os tocará a todos una misma sentencia. Porque os habéis conchavado para contarme mentiras y embustes mientras llega el cambio de situación. Así que contadme el sueño y me convenceré de que sabéis interpretarlo. Los adivinos contestaron al rey: no hay un hombre en la tierra que puede decir lo que el rey pide. Ningún rey ni príncipe ha exigido cosas semejantes a magos, astrólogos, adivinos. Lo que el rey exige es sobrehumano. Solo los dioses que no habitan con los mortales pueden decírselo al rey. Al oírlo, el rey se enfureció y mandó acabar con todos los sabios de Babilonia, y decretó que los sabios fueron ejecutados. Y fueron a buscar a Daniel y a sus compañeros para ajusticiarlos. Vamos a parar allí en el versículo 13. Es una buena introducción a la escena. En primer lugar, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y ese sueño lo sobresaltó, le impidió dormir. Estaba alterado el rey por el sueño que recibió. Quizás nos recuerde al sueño del faraón, que necesitaba quien lo interpretase, pero cuyos magos o adivinos y astrólogos nadie pudo interpretar el sueño, menos que José. Algo que queremos tomar en cuenta escuchando ese relato del libro de Daniel. Entonces el rey manda a que los astrólogos, magos, adivinos y agoreros no solo le interpreten el sueño, sino que le digan cuál ha sido el sueño. Es decir, tienen que adivinar qué ha soñado el rey y interpretar el mismo sueño. Los magos y adivinos del rey, pues
rechazaron tal propósito. Le dijeron, pero es que no hay hombre en la tierra que puede decir qué ha soñado usted. Nadie puede adivinar lo que ha pasado por su cabeza. Pero si nos cuenta el sueño, podemos darle la interpretación. Y quedó enfurecido el rey y mandó a ejecutarlos a todos. Dice que mandó llamar a Daniel, a sus compañeros hebreos. Recuerden que en el capítulo 1 escuchamos como el mismo rey había nombrado a Daniel y a los 3 mancebos, a veces llamamos los 3 jóvenes hebreos de esta manera, para que fuesen también oficiales entre los miembros de su corte. Entonces, hay un problema. El rey tiene un sueño terrible, necesita su interpretación, pero no quiere contar los detalles a nadie. Y va a acabar con todos sus oficiales si no le dicen qué ha pasado. Entonces vamos a retomar la lectura en el capítulo o el versículo 14. Cuando Arioc, jefe de la guardia real, se dirigía a ejecutar a los sabios, Daniel aconsejó tener prudencia y preguntó al funcionario real: ¿por qué ha dado el rey un decreto tan severo? Arioc le explicó todo el asunto, y Daniel se dirigió al rey para pedirle un poco de tiempo para explicarle el sueño. Daniel volvió a casa y contó todo a sus compañeros, Ananías, Azarías y Misael, y les encargó que invocasen la misericordia del Dios del cielo para que les revelase el secreto y no tuvieran que perecer Daniel y sus compañeros con los demás sabios de Babilonia. En una visión nocturna, Daniel tuvo la revelación del secreto y bendijo al Dios del cielo, diciendo: bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Él posee la sabiduría y el poder. Él cambia tiempos y estaciones, destrona y entroniza a los reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los expertos. Revela los secretos más profundos y conoce lo que ocultan las tinieblas. Te alabo y te doy gracias, Dios de mis padres, porque me has dado sabiduría y poder. Me has revelado lo que te pedía. Me has revelado el asunto del rey. Después Daniel acudió a Arioc, a quien el rey había mandado ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no des muerte a los sabios de Babilonia. Lléveme a presencia del rey y le explicaré el sentido del sueño. Arioc lo condujo a toda prisa hasta el rey y le dijo: hay un hombre de los deportados de Judá que está dispuesto a explicar el sueño a su majestad. Y el rey preguntó a Daniel: ¿de modo que eres capaz de contarme el sueño y de explicarme su sentido? Daniel repuso: el secreto de que habla su majestad no lo pueden explicar ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos y que ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los tiempos. Vamos a parar ahí en el versículo 28. Bien, Daniel y sus compañeros tienen bastante influencia entre la casa del rey. Tanto que pudo detener la ejecución de todos los sabios y de los oficiales solo con pedírselo al jefe de la guardia. Entonces el jefe de la guardia le tuvo paciencia y Daniel y sus compañeros oraron a Dios, al Dios de Israel, a lo que aquí se describe como el Dios del cielo. Ese es un nombre que bastante se usa en esa época en que se estima que se escribió el libro de Daniel. Se habla mucho, especialmente el contexto de circunstancias entre los paganos. Se habla del Dios del cielo. El Dios de Israel es el Dios del cielo. Por eso que el cristianismo heredó el término el Padre Celestial, el Padre que está en los cielos, el Dios del cielo. Y Daniel ora y bendice a Dios en un lenguaje casi litúrgico. De hecho, yo sugería que esa oración fuera de uso litúrgico de nuevo. Es una oración muy formal que incluye mucha información, ¿no? Bendice al Dios, el Dios por los siglos de los siglos,
Es el que tiene sabiduría y poder. Es el encargado de tiempos, de estaciones. Es el que pone y quita reyes. Es que da sabiduría a los sabios y ciencia a los expertos. Es decir, el Dios de Israel es el Dios soberano. Es el Dios que actúa a través de la providencia y a través de la soberanía divina. Es quien pone límites a las naciones. Es quien quita y pone gobernantes, y es que revela secretos. Es quien da sabiduría a los sabios, ciencia a los expertos, conocimiento a los que estudian, y es el que puede revelar lo que está oculto. Es el Dios que todo lo sabe. Y Daniel alaba y bendice a ese Dios, el Dios de sus padres, porque ese Dios del cielo le ha revelado el sueño del rey. Y por tanto, entonces pide que se le presente, que el jefe de guardia lo lleve delante del rey para explicar su sueño y su interpretación. Se nota que Nabucodonosor no está de todo creyente de que Daniel le puede presentar el sueño y su interpretación. Nadie más ha podido, está enfadado el rey, está enfurecido. Entonces le pregunta a Daniel: ¿de modo que eres capaz de contarme el sueño y de explicarme su sentido? Se nota que es una pregunta sarcástica. El rey no le cree. Pero Daniel responde de una manera muy sabia y muy humilde. Dice: no, Señor, no hay ningún hombre, ningún sabio, ningún astrólogo, ningún mago, ningún adivino que te pueda explicar el sueño. Pero hay un Dios que sí. Es el Dios del cielo. Es el Dios que yo sirvo. Y Él me ha dado el mensaje del sueño y la interpretación. Se trata de los tiempos finales o del final de los tiempos. Y de allí vamos a retomar la lectura y ver precisamente cómo era ese sueño y cómo se debe de entender el sueño. Versículo 29. Este es el sueño que viste estando acostado. Te pusiste a pensar en lo que iba a suceder, y el que revela los secretos te comunicó lo que va a suceder. En cuanto a mí, no es que yo tenga una sabiduría superior a la de todos los vivientes. Se me han revelado el secreto, es para que le explique el sentido al rey, y así puedes entender lo que pensabas. Tu rey viste una visión, una estatua majestuosa, una estatua gigantesca y de un brillo extraordinario. Su aspecto era impresionante. Tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. En tu visión una piedra se desprendió sin intervención humana, chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos. Del golpe se hicieron pedazos el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano que el viento arrebata y desaparece sin dejar rastro. Y la piedra que deshizo la estatua creció hasta convertirse en una montaña enorme que ocupa toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tu majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha concedido el reino y el poder, el dominio y la gloria, a quien ha dado poder sobre los hombres donde quiera que vivan, sobre las fieras agrestes y las aves del cielo, para que reines sobre ellos. Tú eres la cabeza del oro. Te sucederá un reino de plata menos poderoso. Después un tercer reino de bronce que dominará todo el orbe. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro. Con el hierro destroza y machaca todo, así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste de hierro mezclado con barro de alfarero representan un reino dividido. Conservará algo del vigor del hierro, porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies de hierro y barro son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con la arcilla,
Así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse, lo mismo que no se puede alear el hierro con el barro. Durante esos reinados, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, pero él durará por siempre. Eso significa la piedra que viste desprendida del monte sin intervención humana y que destrozó el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Ese es el destino que el Dios Todopoderoso comunica a su majestad. El sueño tiene sentido, la interpretación es cierta. Pasaje bastante largo. De nuevo, Daniel asegura que él no tiene más sabiduría que nadie, que es Dios quien le ha revelado el sueño y su interpretación. Y describe la visión del sueño, una gran estatua dividida en varias secciones de varios materiales, de oro, de plata, de bronce, de hierro mezclado con arcilla o de barro. Y según la interpretación de Daniel, cada una de esas secciones de la estatua es un reino que sucede a otro. Claro, el reino de oro es de Nabucodonosor, es decir, el reino de los babilonios. Y luego sucedió el reino persa y luego el reino de los griegos y luego el reino de los derivados de los griegos y claro, luego posiblemente el imperio romano. Hay muchos eruditos, hay muchos que han estudiado esos textos y han planteado una serie de interpretaciones, pero lo más evidente del texto es que es una visión de reinos sucesivos que se van tomando cada vez menos control y que tienen debilidades y que serán destruidos por algo que Dios controla desde fuera, por una piedra que se desprende de la montaña sin intervención humana. Algunos han debatido cuál es cada reino, pero la mayoría de los estudiosos más o menos neutrales han entendido que son los reinos sucesivos que se plantean en el mundo antiguo, llegando a los sucesores del reino de los macedonios o los griegos, cuando se dividió todo entre los varios reinos de los, como por ejemplo, los Ptolomeos, los Selúcidos y los demás, ¿no? Un poco de la historia romana o de la historia antigua. Y posiblemente el imperio que domina todo sea el imperio romano. No lo sabemos, porque depende un poco en qué época se escribió esa sección de Daniel. Y depende si vamos a creer que es una profecía por adelantado, es decir, una predicción, o si es una profecía en sentido de anunciar las obras maravillosas de Dios. La mayoría de los eruditos toman la segunda opción, que es una profecía que proclama la actividad de Dios en vista de cosas que han pasado ya. Daniel dice que su interpretación es cierta porque él recibió la visión por revelación divina. Bueno, vamos a terminar el capítulo con la respuesta del rey a la explicación que da Daniel. Versículo 46. Entonces Nabucodonosor se postró en tierra rindiendo homenaje a Daniel y mandó que le ofrecieran sacrificios y oblaciones. El rey dijo a Daniel: sin duda que tu Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Él revela los secretos, puesto que tú fuiste capaz de explicar este secreto. Después el rey colmó a Daniel de honores y riquezas. Lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios de Babilonia. A instancia de Daniel, el rey puso a Sidrac, Misac y Abednego al frente de la provincia de Babilonia, mientras que Daniel quedó en la corte. La conclusión de esa sección, como la conclusión a todas esas historias o relatos que tenemos en el libro de Daniel, es importante. Tiene un aspecto apologético, es decir, o polémico. Y lo que quiere que entendamos es
que hasta los paganos tienen que reconocer que el Dios de Israel es superior a los dioses paganos. El rey Nabucodonosor tiene que reconocer que el rey de Israel, o el Dios de Israel, el Dios de los cielos, es Dios de dioses y el Señor de reyes. Es el que revela los secretos. ¿Por qué? Porque ese Dios ha revelado el secreto a Daniel. Y Nabucodonosor manda que se ofrecen sacrificios a Daniel y ofrendas a Daniel. Algo que parece semejante disparate, ¿no? Porque Daniel mismo ha dicho que él no es ningún sabio especial, que no es ningún Dios, sino que el Dios que la adora es el que ha revelado el secreto. Allí como que mira en Daniel, Nabucodonosor mira en Daniel la presencia de ese Dios y quiere adorarlo de su manera, claro, muy pagana. Daniel quizás por prudencia no le niega nada y asumimos que Daniel habrá ofrecido todos sus honores a su Dios, ¿no? Pero dice que por consecuencia el rey colmó a Daniel con honores, con premios, con todo, que le nombró gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Por tanto, la sabiduría de los judíos, de los hebreos, la sabiduría de los piadosos es mayor que la sabiduría de todos los magos y adivinos y astrólogos de todo el reino babilónico. Y dice que Daniel, siendo bastante prudente, mandó que se encargara a los 3 jóvenes, sus compañeros, de la provincia de Babilonia. Él era gobernador y él se quedó en la corte. Se quedó como consejero del rey, como sabio del imperio. Importante notar que se queda con ese papel más tranquilo, más honrado, más honroso. Es el encargado de dar conocimiento y de dar consejo al rey, el rey que Dios ha puesto, el rey que también tiene sus problemas, pero ha reconocido la superioridad del Dios de los cielos, el Dios de Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros todo eso? Pues difícilmente vamos a tratar de tomar el sueño de Nabucodonosor como guía para nuestra vida. Pero quizás nos ayude a entender que es Dios quien quita y pone los poderes del mundo. Es Dios que es soberano. El ser humano puede hacer muchas cosas, puede planificar muchas cosas. Debe planificar, debe prepararse, debe encargarse con responsabilidad de sus asuntos. Pero siempre tenemos que buscar qué quiere Dios y cuál es el plan de Dios. Porque Dios nos va revelando en el camino cuál es su voluntad para nuestra vida. Nos ayuda a entender. Si oramos, si nos dedicamos a Él, si estudiamos su palabra, nos da la sabiduría. Y esa sabiduría que viene de Dios y de las palabras de Dios siempre va a ser superior a la sabiduría del mundo que nos tiende a apartarnos de Dios. Y en cualquier momento que hay un conflicto entre acercarse a Dios y apartarse de Dios, debemos de entender que es más sabio apegarse a Dios. Pero claro, el mismo texto, el mismo capítulo nos recuerda que es Dios quien da sabiduría a los sabios. El que realmente sabe algo es porque Dios le ha dado ese conocimiento. El que realmente tiene la ciencia, que es un experto, es porque Dios le ha dado la habilidad de aprender y de conocer. Por eso el cristiano no puede rechazar el consejo de los médicos. No puede hacer caso omiso a los que han estudiado las ciencias y las materias importantes para el mundo en que vivimos, para la sociedad. No podemos rechazar la ciencia como tal, porque la ciencia realmente es un derivado de una cosmovisión que dice que hay orden en el universo, que hay un Dios de orden, de lógica, de sabiduría y de conocimiento que nos permite entender las cosas. Por eso los cristianos tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que respetar el conocimiento y el estudio de los demás, siempre y cuando que no nos aparte de servir a nuestro Dios con integridad. Bueno, ahora vamos a terminar el estudio con el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén y amén. Quiero invitarles a que sigan estudiando el libro de Daniel con nosotros todos los jueves a las 6 de la tarde. Y aprovecho un momento para informarles que el próximo miércoles al mediodía tendremos un oficio especial en línea por el día de la presentación del Señor, la purificación de la Virgen o la fiesta de la Candelaria. Va a ser un oficio breve, pero vamos a dedicar ese tiempo al Señor en esa festividad en que reconocemos y recordamos que el Señor cumplió la profecía entrando en el templo y brillando su luz al mundo, esperando que Dios le salvara.